La resistencia, ¿no? Exacto, la resistencia de este, ¿cómo se dice? De este capacitor, la resistencia equivalente serie. ¿Sí quedó claro? La serie. Alguien que tenga el resultado, que me diga, bueno, me dio tanto y tanto la resistencia. Porque sí les di la frecuencia también, ya me acordé, 60 Hz, ¿no? La resistencia era la que tenía ahí en el circuito, ¿no? Ajá. ¿O cuál resistencia, profe? La resistencia que está dentro del capacitor. Es decir, esta resistencia equivalente, sí. ¿Cómo quedaba conectada con respecto a la externa? En serie. En serie. Entonces quiero el valor, porque nada más era hacer una resta, digamos, una vez obtenido el valor de la parte real, que le llaman parte real, mal llamada parte real, pero bueno, le voy a llamar igual, parte real, ahí se obtendría el valor de ¿qué? De la resistencia. ¿Quedó claro? Sí, bueno, tengo en la impedancia, el valor de impedancia. Tengo en la parte real 1584.91. Y en lo que vendría siendo la parte imaginaria o la reactancia, tengo 1329.90. Exacto. Si ya has obtenido esos valores, ya podemos obtener los valores de los componentes del circuito equivalente del capacitor. Es decir, la resistencia que está dentro del capacitor, ¿cuánto vale? Pues creo que, quién sabe si estoy bien, 584. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué hiciste? ¿Qué operación hiciste? Porque estarían en serie. Exacto. Entonces, ¿restaste cuánto de cuánto? 1500, ¿qué me dijiste? 1594, algo así. Resté ¿sí, no? 84. Sí, 1584 menos ¿qué? Impedancia. Entonces te dio 500, ¿qué? Resistor. Ajá. Entonces te dio el resultado 584. Eso es lo que está dentro del capacitor. Y, ¿cómo se llama? Y la capacitancia, pues era obtenerla a partir de la reactancia. ¿Cuánto da? Yo tengo 1.99 microfaradios. Me parece que estás bien, sí. Sí, sí. Luego algunos redondearon a 2 microfarads, pero está bien, es 1.9 o 2 microfarads. ¿Está claro, compañeros, o no? Sí, profe. Bien, entonces ahí estaba el ejercicio, y entonces ya tenemos los valores de RS y de C. Es como un ejercicio, repito, en donde, pues nada más es como para decirles que es un método para obtener el valor de ¿qué? De las componentes del circuito equivalente serie. Es un método y es válido, nos da una buena aproximación, siempre y cuando el circuito que lleguemos a armar, el capacitor esté funcionando en su área de trabajo, es decir, en su rango de frecuencia. Por ejemplo, les decía yo, si tengo un capacitor de microfarads, yo sé que ese trabaja en bajas frecuencias. No lo puedo probar ¿en qué? En alta frecuencia, porque ya no funcionaría bien ese capacitor. Ya daría otro resultado. Dicen, no, pues no es confiable. En donde se prueban, repito, tanto los capacitores como los inductores. ¿Cuál sería la condición para probarlos bien con este método? Con este método. ¿Qué condición debemos de tener? La frecuencia de operación o de corte. Exacto. Sí, frecuencia de operación. Sí, también se le puede llamar
de corte, ¿no? No pasar la frecuencia de corte en donde opera este dispositivo, no pasarnos. Estar muy próximos a su frecuencia de trabajo, que le llaman. ¿Frecuencia de qué? De trabajo. No alejarnos de esta frecuencia de trabajo. Dice, no, pues estoy muy por arriba, pues no va a funcionar. O al contrario, estoy muy por qué, muy por abajo, pues también el capacitor ya no funciona bien. Debo de estar en el rango de frecuencia en donde es o donde se aplica este capacitor. ¿Sí quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Sí, profe. Y repito, no es el único método. Hay muchos métodos para medir capacitancia, no es el único. Nada más se los paso al costo. Bueno, todo esto era pretexto para hacer una gráfica, eso es todo. Pero ya traté de comunicarles que un método para medir capacitancia e inductancia en un momento determinado. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? ¿No me preguntas? Pues creo que no. Muy bien, gracias. Entonces, ahora lo que voy a ver es ya los dispositivos electrónicos, pero para hacer esta explicación voy a partir del dispositivo electrónico bulbo, nada más el bulbo diodo, por cierto, y así de rapidito, no le voy a dar detalles muy profundos, pero nos van a dar una idea de cómo funcionan los dispositivos semiconductores posteriormente. Eso es por lo que yo empiezo con los bulbos. Entonces, ¿con ustedes ya vi algo del bulbo diodo o todavía no? No me acuerdo, repito. Habíamos visto el diagrama del radio del receptor. Ajá, con 5 bulbos, ¿no? Según recuerdo. Con 5 bulbos, pero lo que no vi, digamos, es ya uno de ellos, decir, bueno, pues voy a arrancar con él, repito, para después ya entrar a los dispositivos que nos interesan, que son los semiconductores. Pues los bulbos han tendido a desaparecer, aunque no han desaparecido al 100%, ni desaparecerán, por cierto. ¿Sale? No van a desaparecer, al menos en el área de audio, no van a desaparecer en muchos, muchos años. ¿Sale? Pero bien, entonces nos quedamos en eso para ubicarme, ¿no? ¿Sí está bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, permítame un segundo. Entonces vamos a A ver si no la riego, ustedes me van diciendo si esto ya lo medio vimos o no hemos visto nada de esto, por favor. Entonces, así empieza la presentación. ¿Ya vimos algo o nada? No. ¿No? Bueno, entonces, ligado a esto, ¿quién creen que sea este personaje que le saqué la imagen de internet? Tomás Alva Edison. Es Edison, Tomás Alva Edison. Quise ponerlo porque él hizo un descubrimiento que sirvió posteriormente para que llegara la era de la electrónica en pleno. Yo digo que fue después de su descubrimiento, despuesito, ocurrió el nacimiento de la electrónica. ¿Cuál descubrimiento? Bueno, uno de tantos inventos que hizo él fue el foco incandescente. Entonces, el foco, bueno, ya es un foco moderno, incandescente, pero ya es un foco moderno. Cuando él lo hizo, pues se tenía otra forma, pero vamos a decir que guarda el mismo principio. ¿Cuál es el principio principal? Digamos, ¿cuál sería lo más importante que tiene como característica el foco incandescente? ¿Alguien sabe? Que está el vacío y el filamento. Entonces está el vacío y que utiliza ¿qué? Un filamento para dar luz. Entonces lo tratan de hacer al alto vacío, de tal manera que quitan el más aire posible y el más posible también de ¿qué? De oxígeno.
de tal Para manera que el se- filamento no se quema, no se quema el filamento. Bueno, por muchos años no se quema. Bueno, no años, ya luego ya salieron bien chafas los focos y se quemaban, ¿verdad? Pronto. Pero después había unos que sí duraban mucho. Los que los hicieron perfectos, precisamente, no perfectos, pero muy buenos, fueron los bulbos. Los bulbos duran años, años y años. Les decía yo que los que yo tengo, los aparatos de bulbos, ninguno se dañó. Uno de los que tengo, un bulbo, precisamente se dañó, pero fue porque lo dejé mucho tiempo sin limpiar. O sea, comúnmente debería yo regularmente quitarlo de su base, darle una sacudida y volverlo a poner, pero lo dejé de hacer y entonces se quedó adherido a la base. Cuando lo desprendí, se desprendió una de sus terminales y entonces ya bailó. O sea, ya con eso ya no funcionaba, o sea, ya no se podía echar a andar. Entonces, por cierto, como anécdota, pues un alumno me regaló un bulbo. Dice, este es el sustituto, y le digo, bueno, pues está bueno, gracias, ¿no? Y posteriormente lo puse y efectivamente sí era el sustituto. Y es un bulbo que, pues en ese tiempo, en el tiempo que me lo regaló, ya costaba, creo que 450 pesos. Ya está muy caro. Ahora ya está mucho más caro. Pero bueno, el chiste es que ahí están funcionando. Bien, entonces, ¿qué hizo este señor Edison? Bueno, una de las cosas que le empezó a pasar cuando empezó él a intentar vender su invento, resulta que se quemaba muy rápido. Entonces decía, no, pues no sale bien porque duran más las velas, duran más pues otros medios de iluminación que ya existían y eran más baratos y además no se dañaban tan rápidamente, duraban. Pero entonces uno de sus tantos ideas, no sé ni cómo se le ocurrió, fue lo que se está viendo en la imagen es una placa metálica. No sé por qué se le ocurrió, pero rodeó al filamento sin tocarlo, nada más lo rodeaba y pues descubrió que duraba más su invento, es decir, pues ya lo empezó a vender más. Es uno de los variantes que tuvo el foco. Ahí se ve la imagen, según yo la encimé la placa, abajo está el filamento y repito, pues este era su foco. Posteriormente, sí lo hizo él, hizo el siguiente experimento. La pila que está arriba, que creo que acá, bueno, es la pila número 1, nos sirve para alimentar el filamento. ¿Sí quedó claro? Alimenta el filamento, lo prendía, y en cambio, la pila que está en la parte de abajo servía para alimentar el circuito que no sé cómo se le ocurrió. ¿Qué puso? Pues puso en serie, posiblemente sí puso un resistor, y si no lo puso, bueno, puso algo equivalente ahí. Puso en serie la batería y en serie un ampéretro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando lo echó a andar, él pensaba que el ampéretro no iba a marcar o que iba a marcar 0 amperes, y su sorpresa fue que marcó corriente distinta de 0. Marcó un valor X. Ahí está, represento que ahí estaba su ampéretro y que marcaba un cierto valor en amperes. Y entonces él nos explicó, nunca se lo explicó, ¿por qué? El filamento estaba separado de la placa. El filamento estaba separado ¿de qué? De la placa. Nosotros con nuestros conocimientos y con lo poquito que les he explicado, ¿me podrían decir alguien de ustedes por qué había corriente? Porque había una variación en el campo magnético. Y más allá del campo magnético, Salma, ¿qué otras variaciones va ligado con el campo magnético? Separadas casi, ¿no? ¿Perdón? Porque ahí había un tipo de almacenamiento entre el filamento y la placa, dada la separación. Sí, pero ¿qué tipo de campo? Que finalmente es lo que le quería corregir eléctrico. un poquito más. Es eléctrico. Fíjate que tiene razón también, Salma, tiene razón. El magnético no se puede separar del eléctrico, ¿eh? Es difícil, más bien es imposible. Entonces, pero el principal que se manifestaba, ¿cuál era? ¿Un campo qué? Eléctrico. Un campo eléctrico.
pero pues alguien, el electromagnetismo me regaña ahorita, el profe, y me diría, no, también el otro. Bueno, sí, también el otro, tienes razón. Los dos, pero vamos, el que más se manifestaba era el eléctrico. Pero él no lo supo, repito, el señor Edison no supo esto, pero él lo patentó, o sea, le dio nombre, lo registró, se le llama registrar, le llamó efecto Edison. Él le llamó efecto Edison y no lo hizo porque fuera buena gente, sino al contrario, dice, si hay un desarrollo tecnológico a partir del efecto Edison, entra, ahora sí que a mis arcas, el dinero, entra dinero. Y entonces él lo registró, y entonces ya hubo desarrollo más adelante de esto, un desarrollo que, repito, pues él nunca se dio cuenta de qué pasaba, pero el señor siguiente sí se dio cuenta. Bien, este señor, ¿cómo se llama? ¿Quién inventó el bulbo diodo? Creo que ya me lo dijeron, pero a ver si ustedes me lo dicen. ¿Quién inventó el bulbo diodo? Bulbo diodo. Ahorita lo pueden investigar, no sean así, tienen... ¿Qué no habían dicho? Fleming. No, era Fleming. Fleming. El señor Fleming hizo otro experimento. Yo me imagino que Edison no lo hizo. Si lo hubiera hecho, híjole, pues más padre, hubiera inventado él el bulbo, no este señor. Yo creo que no lo hizo Edison. ¿Qué hizo el señor Fleming? Pues resulta que se le ocurrió polarizar al revés, inversamente. El filamento lo dejó igualito, dice, bueno, que prenda el filamento, pero ahora la batería la voy a poner al revés. El negativo de la fuente, ¿a dónde la puso? Y el positivo, ¿hacia dónde? ¿Quién me dice? Lo que se alcanza a apreciar. Perdón, se me fue la imagen. Aquí está lo que hizo Fleming. El positivo, ¿a dónde se encuentra? A ver si lo puedo dibujar. Ah, sí, ya está dibujado. El positivo lo puso al filamento, ¿sí lo ven? El positivo está del lado izquierdo y lo puso al filamento. ¿Y el negativo a dónde lo puso? O sea, hacia la placa. Hacia la placa. Muy distinto, voy a echarme para atrás, a lo que hizo el señor Alva Edison. Él puso el positivo a la placa y por eso registró corriente. La sorpresa que se llevó Fleming fue que ¿qué? Que el ampéretro marcaba 0 amperes. 0 amperes. Oh, sorpresa. ¿Ya me di a entender o no? En una polarización sí marcaba ¿qué? Corriente. Y en otra polarización marcaba ¿cuántos amperes? 0. 0. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ustedes sí ya lo pueden explicar por qué. Porque en una polarización, la primera, que quedó positiva, ¿qué quedó positivo? La placa quedó positiva porque sí marca corriente, distinta de 0. ¿Y por qué? Cuando lo polarizo al revés, es decir, la placa negativa, marca 0, ¿qué? ¿No sería porque quedó como si fuera un circuito abierto? Sí, pero ¿por qué? Explícame. Sí, cierto, quedó como circuito abierto. ¿Y el otro quedó como circuito qué? Si me puedes decir, de una vez complementando tu respuesta. ¿Como El primer cortocircuito? caso. Sí, ¿verdad que sí? El primero como una especie de ¿qué? De cortocircuito. Pero el segundo, como un circuito, ¿qué dijiste? Abierto. Abierto. Pero dime la razón, porque si no, con todo respeto, quedarías como el señor Tomás Alva Edison, que no supo por qué. En cambio, el señor Fleming dijo, sí, ya sé por qué. Sí lo supo, Fleming sí lo supo. Pero bueno, entonces, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? Lo que dijo la compañera es correcto. En uno se comporta como un circuito, ¿qué? Cerrado, entre comillas, ¿no? Cerrado, no muy bien cerrado. Y el otro no muy bien, ¿qué? No muy bien abierto, aunque este sí es mejorcito, pero se comporta como una especie de circuito, ¿qué? Abierto.
Pero entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo yo? Todo esto es con corriente directa, ¿verdad? Sí, con corriente, ¿qué? Directa, pero lo que pasa es que volteo la pila o la batería, ¿verdad? La batería la volteo. En este caso, la batería que está abajo, la que está abajo, le pongo el positivo, se la pongo hacia el filamento y el negativo hacia la placa, y aquí no fluye corriente. Es decir, registraba 0 amperes de corriente. En cambio, en cuanto volteaba la polarización, ponía positiva la placa y ponía negativo el ¿qué? El filamento, ahí sí marcaba corriente distinta de ¿qué? De 0. ¿A qué se debe? Ya la respuesta está dada. ¿Qué tipo de campo se formó principalmente? Eléctrico. Eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que contiene un campo eléctrico principalmente? O sea, al menos actualmente ya tenemos idea qué es lo que contiene. Tiene Flujo muchos de electrones. electrones. Entonces, ¿qué concluiría el señor Fleming? ¿Qué hace el filamento cuando se calentaba? ¿Qué hacía inmediatamente el filamento cuando se calentaba? ¿Ya no permitía el flujo de electrones? No, cuando a ver, fíjense bien, en una de las dos condiciones no permitía el flujo de electrones. ¿En cuál sí permitía el flujo de electrones? En la de Alba Edison. En la de Alba Edison, la original. ¿El positivo a dónde quedaba, compañeros? El positivo de la batería. A la placa. Y en cambio el negativo ¿a dónde? Al filamento. Al filamento. Ahí marcaba un valor, el ampérmetro, distinto de ¿qué? De 0. Marcaba corriente, decía, ay, aquí hay corriente. Yo la registro porque la agujita se movía. No era como ahora, que son numeritos, no. Era una agujita que se movía. En cambio, el señor Fleming se le ocurrió voltear ¿qué? La batería. La polaridad de la batería. La polaridad de la batería la cambió y, oh sorpresa, marcó ¿qué? 0 ampere. 0. Dice, ay, no inventes. Y se regresó, seguramente ha de haber sido así, se regresó a volverla a polarizar como estaba antes. ¿Y qué pasaba cuando estaba de esta manera? Marcaba corriente distinta de 0. Dice, chin. Y entonces, ¿qué está pasando? Esa fue su primera pregunta, estoy segurísimo. Ya después él, pues era un sabio también, era un genio este señor. Pero bueno, independientemente, ¿qué explicación le daríamos nosotros? Pues es algo parecido a lo de las cargas eléctricas. Exacto. Los contrarios y signos. Y también tiene que ver con la FEM, o bueno, también con la diferencia de potencial de un flujo. Diferencia de mayor o menor. potencial. Entonces, aquí no habría diferencia de potencial, dado que están en el mismo polo. Fíjate bien, la diferencia de potencial en ambos casos existe. Hay una diferencia de potencial entre qué y qué, en ambos casos. ¿Entre qué elementos hay diferencia de potencial? Entre la placa y el filamento. En los dos casos, pero en una tiene una polaridad y en el otro tiene otra polaridad. En la que tiene esta polaridad, la que indiqué, la primera del señor Edison, había flujo de electrones y entonces marcaba corriente. Ahorita ya lo estoy diciendo materialmente la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que había dentro del bulbo? Bueno, ya le llamé bulbo, dentro del foco. Ya después se le llamó bulbo o válvula. Pero entonces, ¿qué había adentro? Y se dieron cuenta después, ¿verdad? Pero básicamente con este fenómeno se dieron cuenta que había algo allí que hacía el filamento. Aparte de prender, de emitir luz, aparte de calentar, porque se calienta, ustedes tocan un foco incandescente y está bien caliente. Aparte de eso, ¿qué hacía? Emitía electrones. Emitía electrones.
¿qué carga tienen los electrones? Negativo. Negativa. ¿Cuál es la carga que los atrae? Dice, tú tienes esta carga, yo me voy contigo, por decir algo. ¿Cuál es la Sí, carga? la placa tenía placa positiva y atraía los electrones. Cuando la placa era positiva, con carga positiva, atraía los electrones. Y a una vez atraídos, ¿por dónde fluían? Por los cables. ¿Ya me di a entender? Por los cables. Sí. Una vez que los atraían, y llegaban ¿a dónde? Al positivo ¿de qué? De la batería. Entonces, ¿de dónde salen los electrones? Bueno, eso es por dogma de fe, porque nadie ha visto el electrón. Pero no es tanto dogma, hay pruebas de que existen los electrones, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde fluyen, digamos? ¿De dónde a dónde? Del menos, pasan por el ampérmetro, lo registra el ampérmetro, y luego, ¿qué pasa? Se van ¿hacia dónde? Hacia este cable, y pasan ¿hacia dónde? ¿Hacia la qué? Hacia la placa. Hacia la placa. Y entonces ya cierran el circuito. En cambio, ¿qué sucedía cuando Fleming volteó la polaridad de la batería? ¿Cómo pueden explicar que marcara Los cero? electrones. Los electrones trataban de salir, de todos modos, más bien sí salían, ¿no? Decían, pues ahí voy. Se formaban porque ¿cómo se llama? El filamento los emitía electrones. Pero ¿qué pasaba cuando se polarizaba de esta manera la placa? ¿Cómo se polarizaba? Negativa. Negativa. ¿Qué hacía con los electrones la placa? Los repelía. Los repelía, decían, no, pues sabes que aquí no llegas. Ahí se quedaba la nube electrónica flotando y no los atraían los ¿qué? La placa no los traía. Los retaba, al contrario, los repelía. ¿Sí está claro hasta ahí, compañero? Y por eso marcaba ¿qué? Cero amperes. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahí marca 0. Y entonces, pues, el señor Fleming no se quedó en eso, ¿no? Se mandó. ¿Qué hizo? Aquí está una representación un poquito más clara de lo que estoy comentando en primer lugar. Ahí está polarizado. ¿Cómo está polarizada la placa? ¿Quién me dice? Si es que ya entendieron la representación del bulbo. Positiva. Positiva la placa. ¿Negativo qué? El filamento. El filamento. Lo que está ahí en medio como punteado, todo lleno de puntitos, son los electrones, vamos a decirlo así. ¿Y cómo se ve qué está pasando? Que se están yendo ¿hacia dónde? Hacia la placa. Hacia la placa. ¿Está claro? En cambio, la representación siguiente, ¿qué se hizo? Se volteó la fuente y entonces, ¿qué pasa con la nube electrónica? Se quedan en su placa. Exacto, como que la rechaza y se queda flotando y dice, no, pues no me voy para la placa, porque la placa, ¿cómo está polarizada? Positivo. ¿No? No, negativo, perdón. Negativo. Acuérdate que rechaza los electrones la misma carga. La carga negativa rechaza los electrones, que son ¿qué? Negativos. ¿Quedó claro? Y entonces, lo siguiente que voy a comentar ya con este símbolo, que está incompleto, pero es el símbolo del diodo, del bulbo diodo, por ahí va, Yo creo que este que están viendo es el símbolo original del diodo, ya después fue modificado, ¿está claro? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede si le pongo corriente alterna? Que fue lo que hizo Fleming. ¿Qué creen que pase? La polaridad, mientras va subiendo la función senoidal, se mantiene, pero cuando va bajando, va intercambiando su polaridad. Ajá. En primer lugar, intercambia polaridad. Ya no necesito yo estar cambiando la fuente directa manualmente, sino que con corriente alterna, él cambia la polaridad solito. Haz de cuenta, tiene dos sentidos ¿de qué? De corriente. No es como la corriente ¿qué? Directa, sino es corriente ¿qué?
alterna, cambia de polaridad. Entonces, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿Qué creen que pase? Ahí. Y que finalmente observó el señor, ¿qué? Fleming dijo, esto es lo que sucede. Ya me di cuenta. Que iba a ser intermitente. Sí, ¿verdad? Va a ser intermitente. Suponiendo que tenga baja frecuencia, ¿qué se va a observar en el ampéretro que está ahí puesto? Podríamos decir una subida y bajada de tensión, perdón, de corriente, De intensidad. Intensidad de corriente. Es decir, la aguja de repente se va a mover y va a marcar un X valor y de repente se va a regresar ¿a qué? ¿A cero? A cero. Dice, marco, no marco. Entonces dice, está bueno, pero es un medidor de qué tipo, el medidor que colocó el señor Fleming, ¿de qué tipo es? Medidor de corriente, ¿qué? Directa. Entonces esa fue la sorpresa que se llevó. Dice, ¿cómo es posible si yo estoy poniendo una fuente de corriente, qué? Directa. No, ven el símbolo que puse ahí. ¿Qué tipo de corriente? De corriente alterna. Es de corriente alterna, la fuente. La fuente es de corriente alterna. Y sorpresa que se llevó el señor Fleming, dice, no está marcando corriente alterna, está marcando corriente, ¿qué? Directa. El aparatito está registrando cambios de corriente, ¿qué? Directa, porque la aguja se está moviendo a la derecha, pero se está regresando a cero. Se está moviendo a la derecha y se regresa a cero. Entonces dice, está registrando corriente, ¿qué? Directa, como que pulsa, pero es corriente, ¿qué? Directa. Alterna. No, repito, la corriente que tiene la fuente es del tipo ¿qué? La fuente. Alterna. Oh, sorpresa. Está en serie el ampéretro y está marcando qué tipo de corriente. Directa. Fue su sorpresa. Dice, ¿cómo es posible? Si aquí yo tengo corriente alterna, ¿por qué está marcando el medidor? El medidor debería de marcar cero. ¿Por qué cero? Porque no hay corriente directa, pero en cambio registraba un valor de corriente directa. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Fue la sorpresa, o sea, decir, esta cosa marca corriente, ¿qué? Directa. ¿Se regresa a cero? Sí, se regresa a cero. Ahora, ¿qué creen que pase? Que sí lo ha de haber hecho, si le cambio la frecuencia, que le doy más frecuencia a la corriente alterna. O sea, es que no sea de 2 Hz, la voy a aumentar a 30 Hz, a 50, a 60, es más, hasta 100 Hz. ¿Qué creen que pase ahora? El cambio en la aguja del ampéretro cambiaría también con mayor frecuencia o más rápido. Pero ¿sabes qué pasaría? Que llegaría un momento que ya no cambiaría. Dice, ¿sabes qué? Yo ya no me muevo. Me quedo marcando. ¿Sí ya me di a entender? Ya no me regreso a cero. Es que es tan rápido tu cambio, que yo ya no puedo regresarme, ya no me regreso, me quedo ahí estabilizado en el valor promedio de lo que está ahí, en el valor promedio. Y no es cero. ¿Cuánto es el valor promedio de la corriente alterna? Valor promedio de la corriente alterna. Voy a dibujarla aquí con la que conocemos, que ellos no tenían osciloscopio, Fíjense nada más lo sabio que era ese señor Fleming, sin tener un graficador como lo tenemos nosotros, que es un ¿qué? Osciloscopio. Él dedujo las cosas. Entonces, ahí en primer lugar, la corriente alterna, ¿qué promedio tiene? ¿Qué valor promedio tiene una corriente alterna periódica? Cero. Entonces él esperaba decir, bueno, pues el valor promedio es cero. Y oh, sorpresa, no es cero, marcaba un valor. La corriente decía, no marca cero la aguja, marca, voy a inventar, medio amper.
Medio ampere, pero ¿por qué marca en promedio? Si el promedio que debe de marcar, ¿cuánto debe de ser, compañeros? 0. 0. Entonces, ¿por qué marca algo distinto de 0? ¿Por qué? ¿Qué tipo de corriente concluyó él que estaba fluyendo en la malla? De esta malla del lado derecho. ¿Qué tipo de corriente? Directa. Directa. Dice, no sé por qué, pero está, ya después supo por qué, ¿verdad? ¿Por qué está marcando corriente directa? ¿Por qué? Entonces, ahorita con lo que yo logré platicarles, ya pueden deducir por qué marcó un valor promedio distinto de 0. ¿Quién me dice? ¿Por qué? Yo considero que como subía tan rápido como bajaba, pues allí se quedaba. Ajá. Pero de todos modos, si tú agarras un medidor de corriente directa, y le pones corriente alterna, ¿cuánto marca? Aunque le cambies la frecuencia. 0. Nunca he tenido esa experimentación, esa experiencia. Pues estaría padre porque lo puedes hacer incluso en casa, sin, nada más que lo hazlo con cuidado. ¿Qué vas? ¿En dónde tienes corriente alterna a la mano? Que digas, pues aquí está, ¿no? ¿En dónde la tienes? En el toma corriente casero. En el toma corriente. Y ya tenemos una frecuencia considerable, 60 Hz, ya ni lo vemos. Nosotros no vemos la variación de 60 Hz, nuestros ojos ya no lo ven. Ya nada más vemos ahí, si ponemos un foco, se ve prendido, no se ve que esté parpadeando. Está claro, ya nuestros ojos ni lo captan. Entonces vas a agarrar un voltmetro de qué tipo en tus manos, lo tomas y dices, bueno, ¿qué tipo de voltmetro agarraríamos para hacer este experimento? Voltmetro, no amperémetro, no te metes en broncas con corriente, sino con voltaje. Un voltmetro de DC, perdón, de DC. Sí, de corriente directa. Lo clavas ahí en corriente directa en las, claro, con su escala bien, en escala de 200 volts preferentemente. Lo clavas y ¿cuánto va a marcar? No, pues 227. De... 220. No. 0, ¿verdad? 0. Sí, tenía como 0. 0 porque es el promedio. El medidor de corriente directa toma el promedio. Dice, no me importa cómo está ahí cambiando las cosas, yo voy a tomar el ¿qué? El promedio. ¿Y el promedio cuánto da? Bueno, debería de dar, ¿eh? Debería de dar. ¿Cuánto debería de dar? 0. 0. Y entonces, si te da distinto de 0, el culpable es la Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? Dices, oiga, yo en caso de ver que da menos 0.1, no inventes, está mal la Comisión Federal de Electricidad, porque debe de dar ¿qué? 0. 0, exacto. Entonces, persiste la pregunta. Ahí está de manera directa. Pero yo puse un medidor de corriente directa y resulta, bueno, yo no, el señor Fleming lo puso y no marcó 0. Dice, por Dios, ¿por qué no marca 0? Debes de marcar ¿qué? 0, porque ¿qué tipo de fuente le conecté yo aquí? Corriente alterna. Entonces, el promedio debería de ser 0. Dice, ¿por qué no da 0? Esa es la pregunta. Échenle la culpa a algo. No hay muchos componentes a los que le echamos la culpa de que no dé 0 el resultado. ¿Quién será el culpable de lo que yo dibujé ahí? Bueno, pegué y dibujé algunas cosas. ¿Quién será el culpable de que no sea 0 el resultado? ¿La frecuencia? 1, le echa la culpa a la frecuencia de la fuente. No es la frecuencia porque ya lo demostré. Si yo pongo y cambio la frecuencia de la fuente, de todos modos el resultado va a ser ¿qué? 0. No le va a interesar si lo pones a 1 Hz, si lo pones a 60 Hz, no le va a interesar. Su promedio va a ser ¿qué? 0. Entonces la fuente no es culpable. ¿Qué más? No hay muchos componentes, ¿eh? Repito, está marcando un valor distinto de 0. Decía yo que 2 amperes, ¿no? 2 amperes. Por inventar un número, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Entonces, repito, ¿qué otros componentes hay en esta malla, compañeros? ¿Qué otros dispositivos? El resistor. El resistor. ¿Le echaríamos la culpa al resistor?
Pues el resistor se opone, su propiedad es que se opone al flujo de la corriente. Ajá. Eso se llama ¿cómo? Resistencia. Pregunto, ¿la resistencia de un resistor cambia con la frecuencia? Es decir, si yo lo pongo en corriente directa, ¿presenta la misma resistencia que si lo pongo en corriente alterna? No, No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? El resistor, ¿eh? Se comporta igual, compañeros. Claro que si luego ya hago un resistor real, digo, no se comporta igual. ¿Por qué creen que no se comporte igual si yo cambio la frecuencia? Por decir algo. Un resistor de verdad, ahora sí, de los que tenemos, pues, que nos venden luego, ¿no? Dicen, oye, lo probé en tal y no se comporta igual. En tal frecuencia, le cambié la frecuencia y ya no se comporta igual. ¿Pero por qué? por la potencia asociada al resistor. No, fíjate bien, por su forma de construir, tiene reactancia. Cualquier resistor tiene ¿qué? Reactancia. Y la reactancia, acuérdate que está influenciada por ¿qué? La inductancia y la capacitancia. Bueno, si estamos Por el hablando en este capacitor, exacto, porque hay una capacitancia, se forma una capacitancia. En los resistores estos que compramos de carbón, en los extremos, ¿qué hay? En los extremos de los resistores de carbón. ¿Alambre? Ajá, pero esos alambres, si los revisas bien, hagan un día, no pierden más que como 50 centavos o menos, ¿no? Rómpanlo, de la mera orillita rómpanlo. ¿Y qué creen que esté a la mera orillita? Aparte del alambre, lógicamente. El condensador. Ahí tienen plaquitas, compañeros, tienen plaquitas. Entonces parece un capacitor. Entonces ahí sí reconozco que si le cambio la frecuencia, empieza a actuar la reactancia, ¿qué? ¿Qué reactancia empieza? Entonces cambia, dicen, oye, ya no tiene la misma resistencia, ahora le llamo yo impedancia, ya no presenta la misma, ¿qué? Impedancia si yo le cambio la, ¿qué? La frecuencia. Bueno, pero en un resistor puro que no tuviera, ese no existe, por cierto, ni existe, pero suponiendo que existiera, en un resistor puro, ¿cambia su comportamiento? ¿Siempre ejerce la misma resistencia? ¿Opone la misma resistencia? El resistor puro, que no tenga reactancia capacitiva ni inductiva. Sí. Siempre. Entonces, tache, este dispositivo no es el culpable. Ya le quité la culpa a la fuente, ya le quité la culpa al resistor. Faltan dos componentes ahí que les puedo echar la culpa. ¿Cuáles son? Y vamos a quitarla, o echarle la culpa, o quitarle la culpa. ¿Al ampérmetro que esté mal? El ampérmetro que esté mal, el condenado. Pues yo diría que está bien, porque no creo que Fleming se haya comprado un aparato que estuviera dañado. ¿Ya me di a entender? Pues Entonces, ahí ya. en el diagrama tenemos al filamento y tenemos a la placa, pero abajo del filamento, Ajá. ¿qué hay? Abajo del filamento es una fuente. ¿Para qué sirvió la fuente que está abajo, compañeros? Ah, ya, Alguien ya lo el compró. filamento propio, ¿no? Sí, o sea que necesitas una fuente. ¿En dónde, compañero? En el filamento. ¿Para qué es esa fuente la que está ahí abajo? Es la que alimenta el filamento. Ajá, sirve para prenderlo, si no, pues no sirve de nada el bulbo, ¿ya me di a entender? O sea, ni siquiera prende, dice, oiga, no se le ve nada, no, pues es que ni siquiera tiene fuente el filamento, que debe de tener una fuente para prenderlo. Es lo que traté de representar, a ver si se ve en la imagen, mejorcita, esta no. Esta. ¿Sí ves que hay dos pilas, compañero? Sí, profesor, disculpe usted. No, hay cuidado. ¿Cuál es la pila que alimenta el filamento? De las dos que así como se ven. ¿La de arriba o la de abajo? La 1. La 1, la pila de arriba, la 1, sirve para alimentar. Es toda su función. Él ni se mete en broncas. Yo nada más sirvo ¿para qué? Para prender al filamento. O para eso sirvo. Ya la otra que se meta en broncas, ¿no?
que es la que se metió en broncas precisamente. Entonces, repito la pregunta, ya estamos en corriente, ¿qué? Alterna. Y entonces, bueno, el ampéretro está en buen estado, dicen, no, pues ya, aquí ya nada más nos queda echar la culpa de todo este fenómeno al bulbo. Por culpa del bulbo, ¿qué tipo de corriente fluye en el circuito? Por culpa del bulbo. Corriente directa. Directa, él es el culpable. Dice, pero ahora explíquenlo, trátenlo de explicar por qué fluye corriente directa. Resulta que cuando yo lo polarizo como está ahí indicado, el positivo, ¿dónde está? Arriba, ¿sí lo ven en la placa? ¿Sí lo ven o no? Cuando está polarizado así, positivo ¿cómo se llama? La placa, y el filamento tiene 0 volts, el tiempo que dure el semiperíodo en ese estado, ¿cómo polariza el diodo? Bueno, ya le llamé diodo, por cierto. ¿Cómo polariza el bulbo? ¿Cómo polariza el bulbo? La placa positiva y el filamento, no es que sea negativo, pero cuando menos vale, ¿qué? 0. ¿Está claro? Entonces, ¿para dónde se van los electrones? Hacia la placa de arriba, positivo. Sí, ¿verdad? Entonces, durante todo ese tiempo, los electrones fluyen desde el filamento hacia la placa, todo ese tiempo. Yo les pregunto, si yo tengo la línea de 60 Hz, dígame durante cuánto tiempo fluye de esa manera. Durante el tiempo que dura el semiciclo, ¿qué? Voy a llamarle así, superior, no le voy a llamar positivo ahorita. Durante todo ese tiempo. ¿Alguien tiene ese tiempo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto dura ese tiempo? Lo único que tienen que hacer es que obtengan el inverso de 60 Hz, por favor. Que es el periodo, ¿no? El periodo, exacto. ¿Cuánto sería el valor del periodo? Ay, Dios, me salió feo. Sería de 0.01 ciclos por segundo. 0. No, ya serían segundos, compañeros. 16 milisegundos, ¿no? 16 milisegundos. Sí, ya mejor lo transformas a milisegundos, me gustó más. 16 milisegundos. El periodo dura 16 milisegundos. ¿Cuánto tiempo está polarizado como está indicado? Por lo tanto, nada más la mitad de eso. El periodo que está, el semiperiodo que está arriba. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Por 8 La milisegundos. mitad de un poquito más, ¿verdad? 8 punto ¿qué? Punto 3. 8.33 milisegundos. Durante 8.33 milisegundos, el bulbo, que ya después se llamó bulbo diodo, va a conducir. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Y durante cuánto tiempo va a dejar de conducir? ¿Por qué? ¿Por qué va a dejar de conducir? Porque se polariza negativamente y ya no admite electrones. Exacto, entonces, ¿durante cuánto tiempo va a ocurrir eso que acabas de decir? ¿Durante cuánto tiempo? Milisegundos. Durante 8.33 milisegundos se va a polarizar al revés. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones cuando la placa se polarice negativa? Irán de Van a dejar de fluir. por acá. ¿Van a fluir o no van a fluir? Perdón. No fluir. No fluyen. Dice, oiga, pues durante ese tiempo no va a haber electrones. Pero, ¿qué va a pasar en el siguiente semiciclo? El que voy a tratar de dibujar aquí. ¿Qué va a pasar? Ahí sí van a hacer electrones. Entonces, esto es cíclico, es decir, se va a estar repitiendo 8.33 milisegundos
va a fluir ¿qué? Corriente. Y 8.33 milisegundos va a dejar de fluir ¿qué? Corriente. La corriente. Entonces va a estar haciendo eso, dice, tantito fluyo, tantito dejo de ¿qué? De fluir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la señal sinusoidal? La que tenía la alternancia positiva y negativa. ¿Qué va a pasar? Va a ser Vamos a ver como corriente directa, ¿no? Sí, ¿para dónde va a fluir nada más? ¿Quién me dice? O sea, solo el lado positivo. Solo el lado positivo, dice, ¿sabes qué? Nada más vaya a fluir el lado positivo, el otro, ni modo, no va a haber flujo de corriente, ni modo, va a valer cero. Más allá que no digamos que no va a haber, sino va a valer, ¿qué? Cero. Entonces, lo que voy a hacer aquí, fíjense bien, voy a causar un poquito de confusión, pero luego ni les causa confusión, ni cuenta se dan. ¿Qué hice aquí ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Rectificando. ¿Sí se apreció? No. ¿Pero qué se está presentando nada más? Los semiciclos positivos. Nada más estoy dibujando los semiciclos positivos. Es decir, esa es la señal que fluye en la malla. ¿La señal de qué, compañeros? ¿Qué tipo de señal es esa? La de corriente, ¿eh? La de corriente. Es directa porque está arriba del eje, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con los semiciclos negativos? Esa es la pregunta del millón. Dicen, no empecemos con que hay magia aquí, ¿eh? Aquí no hay magia, no puedo hablar de que ya los borré, como ahorita le dice, ¿no? Ya los borré y háganse bolas, a mí no me importa, porque hay profesores que así dicen, ¿eh? Se quitaron, no empiece. Aquí no hay magia de que se quitaron. Es porque el bulbo solamente permite el paso del flujo de corriente de un solo sentido, ¿no? En un solo sentido, esa es la razón. ¿Está claro? Entonces, si yo te preguntara, no lo tenían, el señor Fleming no tenía este aparato, pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos el osciloscopio. Si yo te dijera, oye, conéctame el osciloscopio y demuéstrame que efectivamente nada más se va a ver el semiciclo, ¿qué? Positivo. ¿En dónde lo conectarías? El osciloscopio. No hay muchos lugares en donde conectarlo, por Dios, ¿eh? Así que dime dónde. ¿Sí ya me di a entender? No tenemos 20 lugares, ¿no? Sería el canal A a la placa. Ajá, aquí pondría la punta roja, ¿te parece? Sí. ¿Qué canal? Escoge un canal, el canal 1, ¿te parece? Ahí está la punta roja, ya la conecté. Te falta conectar la tierra del osciloscopio, ¿en dónde la conectarías? Para ver esa forma de onda y decir, mire, está comprobado. Cosa que no hizo Fleming, repito, porque no se había inventado el osciloscopio, todavía no. ¿En dónde se conectaría la otra terminal, la terminal negra? ¿De qué variable estamos hablando, compañeros? Principalmente, ¿qué variable hoy estamos hablando? Entonces tendría que ser de corriente. De corriente. ¿Dónde? ¿Te acuerdas que hemos visto en otras pláticas en dónde podríamos ver la corriente? ¿En dónde? ¿En qué elemento? En el resistor, ¿no? En el resistor. Y como ya lo tenemos ahí conectado, ¿en dónde ponen la tierra, compañeros? ¿En dónde colocarían la tierra del osciloscopio, ¿va? Órale, compañeros, contesten porque ya se nos va a acabar el tiempo de esta sesión y luego nos vamos a la otra. Quiero que contesten aquí. No pasa si lo ponemos arriba del ampérmetro? Sí, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿cómo quedó conectado finalmente el osciloscopio? ¿En paralelo con qué? Con el resistor. ¿Verdad que sí? Y entonces ya aprendimos eso. Cuando nosotros vemos un voltaje en un resistor,
podemos interpretarlo como ¿qué? Podemos interpretarlo como ¿qué? Indirectamente como corriente. Como corriente. Entonces, allí es donde verían lo que dibujé allí del lado izquierdo, la forma de onda, que ya alguien ya le dijo el nombre, la forma de onda ¿qué? Rectificada. ¿Está claro? Ahí lo veríamos. Y entonces el aparato medidor ampérmetro, ¿qué es lo que toma? Pues el promedio. ¿Quién me dice qué promedio en dónde se encuentra de esta señal? Más o menos quedaría a este nivel, compañeros, a este nivel. Más o menos a este nivel, ¿el valor qué? Promedio, ¿quedó claro? Más o menos a ese nivel. Eso es lo que haría el aparato medidor. Dice, yo te tomo el promedio de esta señal. ¿Es positivo o es negativo, compañeros? El promedio. Positivo. Es positivo. Es positivo. ¿Quedó claro? Es positivo. Y de X valor, vamos. Ahorita, pues, no, arriba está el promedio. ¿Cuánto le puse? Nada más de pura onda. ¿De cuántos amperes? 2. De 2 amperes. Es todo el mundo. Ahí está la imagen, ¿no? ¿Sí se ven? Sí, profe. sí. Perfecto. Entonces, la pregunta que hacía originalmente no es magia. A ver, ahora una preguntota. Dígame cómo conectarían el osciloscopio para ver la señal en la fuente de alimentación. Dígame, por favor. En la fuente. El canal 1 delante Sí. de la fuente, hacia la izquierda. Ahí llega el canal 1. Bueno, entonces, ¿te parece? De lo que dijiste, ni modo. Voy a borrar el canal 1, ¿quedó claro? No. O sea, porque ya lo voy a desconectar, por decir algo. El canal 1, ¿en dónde lo teníamos? En la placa. En la placa, pues lo quito. Ya quité. Y para evitarme broncas, si te parece, también voy a quitar ¿qué? El otro cable. ¿Cuál es el otro cable? Que está arriba El de la Tierra. De la Tierra, el cable negro, que yo le llamo negro porque comúnmente está de color negro, pero luego no es una regla exactamente como regla, pero la mayoría de las veces es de color ¿qué? Negro. Muy bien. Entonces te digo, ahora sí, quiero que veas la señal en la fuente. ¿Cómo la conectarías? Canal A la izquierda de la fuente y canal B en la placa. No tienes más que canal 1 o canal 2. No cambies de nombre, no seas gacho. Dime, Bueno, ¿cómo el canal conectarías? 1 a la izquierda de la fuente. Aquí, ¿no? Y el canal Bueno, por 2 cierto, color rojo, ¿eh? Lo voy a poner así. Ahí está. Color rojo, ahí está, a la izquierda de la fuente. Perfecto. Pero no tienes de otra porque nada más estás conectando un canal. Dime que conectas del lado derecho de la fuente. La Tierra. La Tierra. Si tú haces eso que acabamos de, que estoy tratando de dibujar, ¿qué voltaje medirías? O sea, en paralelo con qué está el osciloscopio. Está en paralelo con la fuente y mediría el voltaje de la fuente. Mediría el voltaje de la fuente y más allá de medirla, te daría la forma de onda de la fuente, cosa que, repito, el señor Fleming no tenía. Por eso, no, hombre, cada vez que doy esta clase digo, pues ¿cómo lo hicieron? Eran unos genios. Nosotros ya tenemos tanta herramienta y luego no damos una, ¿verdad? Esa es otra cosa. O sea, con tanta herramienta y no podemos deducir las cosas, ni porque las estamos viendo, ¿no? O sea, vemos imágenes, vamos, podemos ver imágenes gracias al osciloscopio. Entonces, ¿qué forma de onda verías ahí en el momento que conectes el osciloscopio así? Una onda sinusoidal. ¿Verdad? Completita, así. Dice, oye, está bueno. El voltaje de la fuente continúa siendo ¿qué? Sinusoidal, con positivos y con ¿qué? Negativos. Negativos. Pero si yo coloco el osciloscopio en el resistor, ¿qué veo? Ya lo dibujamos.
¿Qué vemos? Una corriente continua. Bueno, no llamada continua, sino corriente directa, pulsante, le puedo Directa. corriente directa pulsante, nada más con semiciclos, ¿qué? Positivos. Positivos. Y entonces la pregunta está, que es lo que les decía, no se vale que al alumno, a partir de este momento, ni el profesor de dispositivos, que soy yo, ni los profesores de otras materias, que no voy a decir nombres, ni de las materias, no se vale decir que desapareció el otro semiciclo. ¿En dónde está? No se vale, ya lo desaparecimos y háganse bolas, a mí no me importa. No, debe de estar en algún otro lado el semiciclo, ¿qué? Negativo. ¿En dónde está? Esa es la gran pregunta. No tenemos muchas opciones en dónde verlo, es decir, quito otra vez el osciloscopio y digo, lo voy a conectar acá, y allí debe de estar, ¿qué? El semiciclo negativo. Acomodé el lugar y me importa, porque yo voy a agarrar el osciloscopio y ahí lo pongo y ahí debe de estar, porque si no, pues se acabó la ley de la conservación de la ¿qué? De la energía. De la energía, no inventen, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no se vale desaparecí esa parte de la energía, el semiciclo negativo lo desaparecí. Espérate, estás destruyendo, entonces vas en contra de una ley. No, no es cierto eso. Esa ley, pues precisamente es eso, es una ley. No hay de que ahorita la rompo, no. El día que rompan esa ley, pues ya va a ser un relajo, ¿no? Va a ser un relajo. Nunca va a suceder, yo digo que no. ¿Sale? Entonces, ¿dónde está? Pues en el filamento. Debes de tomar 2 puntos, compañero, no nada más uno. Tú dijiste el filamento. Tú agarras el filamento. Además, en el filamento, suponiendo que esté en el filamento, ¿cuántos puntos tomarías del filamento? ¿Cuántos terminales tiene el filamento, compañero? El filamento tiene 2 terminales. 2 terminales. Entonces agarras y ni modo, va de nuevo. Borro el canal 1, que ya lo había conectado aquí, y la tierra del osciloscopio. La quito, digo, para no hacerme bolas. Ahora dime cómo medirías o cómo verías la forma de onda del filamento. ¿Cómo conectarías el osciloscopio? Bueno, hemos aprendido que la conexión debe ser en paralelo. En paralelo, perfecto. Dime en dónde colocarías cada punta, una roja y la negra, ¿verdad? De cualquier canal, del 1, seguimos utilizando el 1, ¿te parece? Dime. Escoge como quieras, ahora sí que como quieras. Pues pues ¿cómo se llama? A ver, la terminal 1 la pondría en una Ajá, escucho. O sea, en una terminal del filamento. Del filamento. ¿Verdad que sí? Tienes opción, sí. Tienes a la izquierda y a la derecha, no seas gacho, dime en dónde lo colocarías, son la que quieras, dime tú. A la izquierda. A la izquierda. ¿Ese cuál escogiste? Se me olvidó. ¿La roja? Sí. La roja, ahí está. Aquí está. Sí, la colocas. Quiero verla ahí, dices. Ahí está. ¿Y dónde colocarías la tierra del osciloscopio? Para lograr ver la forma de onda del filamento. Pues allí la colocaría, es que estoy pensando si en el otro borne o en la placa. Ahí bien, nada más estoy pidiéndote la forma de onda del filamento, por Dios. Entonces, ¿dónde está el filamento? No, pues entonces ahí en el otro borne del filamento. Acá del otro lado, ¿verdad? Ahí colocaría la tierra. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué verías ahí? Es evidente porque ahí estás en paralelo con el filamento, pero también ¿con qué estás en paralelo? Con la fuente de alimentación. ¿Qué tipo de fuentes? ¿Qué tipo de fuentes? Es continua. De corriente continua. Entonces, ¿qué verías ahí en el osciloscopio? ¿Qué trazaría el osciloscopio?
porque es corriente continua. La fuente es una pila, pues, es una batería. Pues. Trazaría una línea. Una línea, pero yo te pregunto, ¿cómo conectaste el osciloscopio a esa línea? ¿La verías para arriba o para abajo del eje? Del eje X, ¿verdad? Fíjate cómo lo conectaste, el osciloscopio. La vería por abajo del eje. ¿Verdad? Porque lo conectaste al revés. Ya me di a entender. El canal 1 lo conectaste, su punta viva la conectaste al negativo y la punta de tierra la conectaste al positivo. Entonces verías una línea para abajo. ¿De qué valor? Pues del valor de la batería. Vamos a suponer que esta batería tiene un valor de 9 volts. Pues ni modo. Verías una raya que tiene, ¿qué? 9 volts. Por lo tanto, yo te preguntara o les preguntara de cuántas mallas está conformado este circuito, aunque no querramos, por desgracia. ¿Cuántas mallas hay ahí? ¿De 2 mallas? 2 mallas. De 2 mallas. Y sin querer, compañero, te metiste en la malla que pues, no nos interesaba. Podíamos haberlo hecho, ¿no? Lo conectamos y pues vemos, hay una línea en 9 volts de la batería. Menos 9 porque la conecté al revés de pilón. Entonces, ¿qué parte me faltan conectar para decir, ahí debe de estar el otro semiciclo? No desaparece, allí debe de estar. ¿En dónde lo conectaría? Ahora sí que ya terminamos con todas las opciones de conexión, no inventen. Ya nada más nos queda una, ¿no? ¿Qué dicen? Podría ser que el canal 1 se conecta a la placa y el canal 2 se conecte a la izquierda de la fuente, que es la que da los ciclos completos, bueno, positivos y negativos. Fíjese bien, repitiendo lo que dijo el compañero. No sé, no, pero repito, no te metas con 2 canales. Todo el tiempo, ¿cuántos canales he estado utilizando, compañero? Sí, es un canal, el otro es tierra, ¿verdad? Perdón. Exacto, no, porque si no nos hacemos bolas. No, ahorita, haz de cuenta, híjole, y eso aspiraría, hubiera soñado el señor Fleming haber tenido, ¿qué? Un osciloscopio de un canal, así como ahorita el que tengo yo en casa, porque no saqué mi osciloscopio de la escuela, entonces yo tengo un osciloscopio de un canal, pues algo es algo, ¿está claro? Bien, entonces, repíteme, ¿dónde conectarías la terminal roja? ¿Dónde termina la terminal, perdón, dónde conectarías la terminal qué? ¿De color qué? Roja Negra. en la placa y la negra. Roja. Roja en la placa. A ver si es la roja. Sí, aquí está. Ahí pongo la flechita y ahí pongo el canal 1. ¿Te parece el único que estoy usando? Canal 1. Ya lo conecté. Ahora dime dónde conectó la tierra. A la izquierda de la fuente. ¿Cuál fuente? Porque tenemos... la de corriente alterna. Ajá, aquí conectaría la ¿qué? La tierra. La tierra. Y sin querer queriendo, si te fijas, la raya que está del lado izquierdo de donde estoy dibujando, la raya, es decir, la conexión, ¿a dónde va a dar, compañero? La raya que está del lado izquierdo de la tierra, vamos. A la salida de la fuente de voltaje. De corriente directa. ¿También a dónde? ¿A dónde va a dar también? Va a dar a la batería. A la batería y al filamento, ¿sí lo ves? Sí. Conectaste en el filamento. Entonces el osciloscopio lo conectaste en paralelo ¿con qué? Con el filamento. Con el filamento y ¿con qué? No es que son 2 terminales, acuérdate. Y la placa. Y la placa. Es decir, estás conectando en paralelo con el bulbo. Sus 2 únicas componentes son el filamento y la placa. Y ahí te colocas en paralelo. Ahí ¿qué vas a ver? Ya te di la respuesta, pero no importa, hay que decirla, ¿no? ¿Qué vas a ver? Repito, para no... Con el bulbo, entonces mide el voltaje del bulbo. Del bulbo.
qué forma de onda tiene, por lo que más quieran. Estamos en la malla donde hubo el relajo de la rectificación, es decir, en el resistor está el semiciclo positivo. ¿Qué hay en el bulbo? El semiciclo negativo. El semiciclo negativo. Y ahí, ¿quiénes de los que hicieron leyes, porque sí quedó como ley, quién se pondría bien contento en este momento? Decir, ya se cumplió una de mis leyes, porque me acuerdo que enuncia 2 básicas, pero una de ellas ya se cumplió. ¿Quién sería? ¿Qué apellido tiene este señor? Y ustedes lo estudian en circuitos principalmente. Kirchhoff. Kirchhoff, ese señor diría, ahí está mi ley cumplida. La suma de las caídas me da la ¿qué? La subida. Es una forma de enunciar la ley de Kirchhoff, ¿verdad que sí? ¿Cuántas caídas hay en esta malla, en la malla del lado derecho? ¿Cuántas caídas de tensión hay? ¿Y cuántas Pues hay dos subidas? mallas, entonces 2. No, fíjate bien, olvídate de la malla del filamento, esa está muerta. La malla del lado derecho, ¿cuántos componentes tenemos? Quita el ampérmetro, porque pues ese también nos crea broncas. ¿Cuántos componentes tenemos nada más? La fuente y el resistor. ¿Qué otro componente? No lo ignores. Resistor. El bulbo, fuente, resistor y bulbo. ¿Quiénes de ellos crean caídas? Caídas de tensión. ¿Sí ya me di a entender? Resistor. Uno, más bien. ¿Cuál es el otro que crea caída? Aunque no quiera, también crea caída. El ampérmetro. Por desgracia el ampérmetro, por eso dice, mejor quita el ampérmetro. Ay, bórralo y en su lugar pones un alambre. Porque el ampérmetro, ¿para qué sirve? Para medir. Entonces, ahorita no voy a medir, lo quito, ya nada más cierro el circuito con un alambre. Entonces, ¿cuál es el otro componente que me falta enunciar o que les falta enunciar? La fuente. Ya lo enunciamos. Fuente, resistor, me falta. Y el bulbo. Entonces. El bulbo. Este Qué bulbo bárbaro. es el de la caída. Hay 2 caídas, la del resistor y la del bulbo. La del resistor, ¿qué forma de onda tiene? ¿La Es roja una o la corriente negra? pulsante. Directa, La positiva. roja. ¿Sí la ven? La que Directa. dibujé allá abajito. ¿Qué forma de onda tiene el bulbo? Ya lo dibujé también. Sí, negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera ahora sí un osciloscopio de 2 canales y hago la suma de esos 2? ¿Qué me da? La onda sinusoidal de forma completa. Entonces, repito, se cumple la ley de Kirchhoff, diría, sí, cierto, la suma de las 2 caídas me da la fuente, la señal de subida, la fuente da la subida, las otros 2 componentes dan la caída. La suma de las 2 caídas que me dio la sinusoide, y todos felices, dicen, bueno, pues ya tu ley se cumplió. A lo que voy, compañeros, no desapareció el semiciclo negativo. ¿En dónde se quedó? ¿En dónde está? Se podría decir que está en cero. No, Está en en un la lugar, caída, ¿no? En el bulbo. en el bulbo. Ok, sí. En el semiciclo positivo está en el resistor. El semiciclo negativo está en El bulbo. el bulbo. Entonces, repito, no les vaya a pasar eso de que un profesor, sea de electrónica o de cualquier otra materia, les diga, ¿se desapareció? No, aquí no se desaparece nada. El día que digan eso, y sobre todo en nuestra área, está mal. Están en contra de la ley de la conservación de la energía, ¿no? Por eso hay que tratar de no ocupar esa palabra, de que se desapareció. O la otra palabra que se ocupa mucho, no, aquí no hay nada. No, no hay nada, ni siquiera podemos definir la nada, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro hasta ahí, compañeros, o no?
Sí, profesor. Sí, profe. Ya para concluir esta parte, que ya me se nos acaba el tiempo, pero se los dejo tantito. A lo mejor ahorita lo contestan, ojalá y lo contesten rapidísimo, compañeros. ¿Qué pasa? Fíjense bien. ¿Qué pasa si invierto el bulbo? La placa la pongo para abajo y el filamento lo pongo para arriba. Hagan de cuenta, y utilizo su imaginación. ¡Pum! Lo volteo. ¿Qué creen que pase? Repelería los electrones y no habría flujo de corriente. Pero en los dos semiciclos, pasaría lo mismo de repelerlo. No, ahora pasaría con los negativos. Exacto, entonces, ¿qué forma de onda tendría en el resistor? Negativo. Es decir, exacto, ¿qué semiciclos se verían ahí? Los negativos. Los semiciclos negativos. ¿Y qué se verían en el bulbo? Los semiciclos positivos. Entonces, un bulbo diodo, ya le voy a llamar el nombre, no, si lo conecto de una forma, hace una cosa. Si lo conecto al revés, hace otra cosa. Cambia su función. No se puede decir, como lo coloque, funciona igual. No es cierto. Si yo cambio de posición el diodo, no funciona igual. Y eso va a pasar en los dispositivos semiconductores. Como yo conecte el dispositivo, va a funcionar de una manera. Lo cambio de posición, sus terminales funciona de otra. Y precisamente fueron los descubrimientos que fueron haciendo. Por eso se logró hacer un bulbo que, por ejemplo, un bulbo o un transistor que amplificara, porque fueron haciendo estos descubrimientos que no hacían lo mismo si yo le cambiaba de posición las cosas. En este caso apenas voy en qué bulbo. ¿En el bulbo qué? Diodo. Diodo. Y ya después, a partir de este momento, ya lo voy a ver con semiconductores. A lo mejor doy una platiquita de otro bulbo nada más rapidísima y ahí concluiría, ¿no? Y a partir de este momento, bueno, de la clase que viene, ya lo vería con qué? Con dispositivos semiconductores. ¿Hasta ahí, compañeros? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Bueno, pues entonces, de entrada para la siguiente clase, que es mañana, ¿verdad? Sí, es mañana, nos toca así, ¿verdad? Mañana quiero que traigan eso, que aporten con sus propias palabras lo que entendieron el día de hoy de este bulbo, del bulbo diodo. ¿Está claro? Con sus propias palabras. Con eso vamos a arrancar la clase. Uno que me diga, ya me voy a sentir bien, porque si nadie dice es que no me di a entender con nadie, que creo que ahorita sí me di a entender, ¿no? Al menos con 2 personas. Acá con Rodolfo. ¿Y con quién más, compañeros? ¿Alguien que habló más? Creo que fui yo, Alejandro Patricio. Sí, ¿no? Alejandro Patricio. Pero, Pamba, porque ¿cómo se llama? A Rodolfo sí lo vi que prendió su cámara, ¿no? Es que tengo problemas con mi computadora en la lap porque no me agarra la cámara. Tengo que conectarme en el celular para que pueda obtener la cámara. Bueno, ya te anoté. Gracias. Procuren prender su cámara, ¿no? En general, procuren prender su cámara, porque así la verdad ya me di cuenta que sí los alcanzo a ver y los anoto, pero como luego no los veo, pues no los anoto. ¿Sale? Pero ahorita sí te anoté. Procuren tener su cámara bien, ¿no? ¿Sale, vale? De acuerdo. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Si no, pues mañana lo vemos, ¿les parece? Trataremos de explicarlo junto con el compañero que participe, o compañeros, si son 2, para mí mejor. ¿Sale, vale? Sí, profe. Bueno, De acuerdo, profe. pues espérense, antes que se vayan, déjenme pasar lista. No se vayan. Porque si no, se me olvida. ¿Qué grupo es, compañeros? ¿El qué? ¿5CM 12? Sí, 12. Así es. Perfecto, entonces ya pasé lista. Ya eso de pasar lista rápido. ¿Sale, vale? Bueno, pues nos veríamos mañana. Mañana nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Cuídense de que. Hasta Profe, luego. ¿le podría comentar algo? Sí, dime. Adelante.